Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del 22 al 30. Los maestros de la ley que habían venido a Jerusalén decían: tiene a Belcebú, y también echa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús entonces los llamó y les dijo en parábolas: ¿cómo puede ser que Satanás eche a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede subsistir. Si Satanás se alza contra sí mismo, está dividido y no puede subsistir. Toca su fin. Por otra parte, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus cosas, si antes no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Os aseguro que a los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias que digan, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás y cargará con su pecado eternamente. Y es que los maestros de la ley decían: tiene un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un saludito, mis hermanos. En este evangelio, el Señor nos exhorta y nos hace una invitación muy grande. Vemos en este primer momento cómo Jesús estaba echando a los demonios, estaba sanando personas, y los maestros de la ley estaban murmurando contra él, estaban calumniándolo, le estaban diciendo que él era un demonio y que él mismo trabajaba echando al mismo demonio por un espíritu demoníaco. Entonces Jesús decía: pero ¿cómo es posible que Satanás se eche a sí mismo? En este primer momento nos enseña o nos muestra el Señor en este evangelio a esos maestros que profesaban su fe, a esos maestros que mostraban la plenitud o la máxima de la ley de Dios, del mismo Dios. Y estos mismos maestros que decían creer en Dios estaban murmurando contra Dios, estaban viendo demonios en Dios. Quizás el demonio que ellos mismos en su corazón tenían por su pecado, por su odio, por su soberbia, lo estaban viendo reflejado en Dios. Ahí es cuando el Señor los exhorta. El Señor conoce nuestros corazones. Y en ese momento yo me imagino que Él habrá conocido o visto lo que ellos estaban pensando, habrá escuchado lo que ellos estaban murmurando y los exhorta. Y hoy también me exhorta el Señor y me pregunta cómo está mi relación con Él. Si realmente en mi corazón está esa relación con Dios unida, si hay una verdadera relación o simplemente soy hipócrita como esos maestros. Simplemente estoy diciendo Señor, Señor, pero de boca hacia afuera y adentro. Si está el Señor en mi corazón. Esta es la primera pregunta o exhortación que el Señor hace en este evangelio. Luego nos dice: y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede subsistir. Si Satanás se alza contra sí mismo, está dividido y no puede subsistir, toca su fin. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Tenemos un corazón dividido? ¿Tenemos un corazón que destruye? ¿Un corazón que
está en ruinas, porque la división trae ruinas. ¿Cómo está nuestro corazón? Decía San Pablo, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? El Señor me traía esta frase y yo la meditaba y decía, Señor, somos humanos, pero ¿por qué no puedo estar en esa unión contigo, con tu voluntad? Porque en mi corazón quizás habrá mucho pecado, o quizás no, habrá pecado porque somos humanos y todos los humanos pecamos. Pero esa es la segunda exhortación que el Señor me hace. ¿Cómo puedo yo ser mejor? ¿Cómo el Señor me invita todos los días a mejorar esa relación con Él, a tener mi corazón unido a su voluntad, a tener mi corazón en unión? El Señor nos manda a hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo está nuestra relación también con nuestros familiares? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros amigos? ¿Cómo está ese perdón? Si estamos en unión con las personas que el Señor nos envía a diario, o simplemente hacemos como los hipócritas, como estos maestros, o simplemente escogemos con este sí, con este no. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios, hacia el hermano? ¿Cómo está ese corazón? El Señor acá nos dice que nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte. Nuestra casa, ¿cómo está? Si estamos fortalecidos en oración, si estamos fortalecidos en nuestras prácticas, en la Eucaristía, o le estamos dando cabida al enemigo para que entre en esta casa que es nuestro corazón, o le estamos dando la cabida al enemigo para que entre con todo su peste, con todo su pecado, para que veamos pecado en todo lado, para que vuelva y nos ponga esa venda en los ojos y no veamos al mismo Dios, la misma grandeza del Señor, los mismos milagros que el diario nos hace, pero por nuestro pecado y por nuestra soberbia estamos cegados. ¿Cómo está nuestra casa? El Señor nos invita hoy a fortalecer mucho en oración, a fortalecernos y a ser esos hombres fuertes para que el enemigo no tenga cabida para saquear nuestra casa. Luego nos dice, os aseguro a los hombres que se les perdonarán todos los pecados y blasfemias que digan, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás y cargará con su pecado eternamente. Y es que los maestros de la ley decían, tiene un espíritu inmundo. En esta parte yo decía, ¿cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo para no hacerlo, para huir de ese pecado? Y mis hermanos, tú y yo quizás alguna vez hemos hecho este pecado. El pecado contra el Espíritu Santo es cerrarnos a su perdón, no buscar la confesión. Ese pecado contra el Espíritu Santo es negarnos al amor del Señor. Quizás cometimos un pecado muy grande y por ese miedo o cerrarnos a esa misericordia o no creer en esa misericordia del Señor, quizás no lo decimos en una confesión. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No confiar en su voluntad, no confiar en su misericordia, no creer en esa misericordia, no creer que Él nos va a perdonar. Y el demonio nos quita la pena para pecar, pero nos devuelve nuevamente la pena y la vergüenza cuando nos vamos a confesar. Y ahí es cuando le damos cabida al enemigo. Ahí es cuando cometemos ese pecado contra el Espíritu Santo, que nos cerramos a su amor, nos cerramos a su perdón, nos cerramos a su voluntad, nos cerramos a su misericordia, no creemos. Y muchas veces nos pasan los pecados y nos pasan los años y no lo confesamos.
Y ese es el pecado más grave, no creer en su amor, cerrarnos. El enemigo ya está vencido. El enemigo ya está vencido, pero solamente, creo que es Santa Teresita, decía, el enemigo es como un perro que ataca solamente cuando se le acercan. ¿Cómo estamos con ese pecado o con esa tentación? Nos estamos acercando para que el enemigo nos muerda, o estamos siendo fuertes frente a la tentación. El Señor nos invita hoy también a la confesión. Nos invita a estar en gracia de Él, amar esa voluntad, estar en estado de gracia, amar la Eucaristía, a revisarnos cómo estamos con la relación con Él, a revisarnos cómo está nuestra casa, a revisar nuestro corazón, la desunión que tenemos con nuestra voluntad a la voluntad de Él. Nuestra voluntad sí está en unión con la de Él, o simplemente queremos ser soberbios y hacer lo que nosotros queramos. Esa es la invitación que el Señor nos tiene el día de hoy. Fortalezcámonos mucho en oración, en Eucaristía, en Santísimo y en todas las prácticas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.